verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado. Al fin encontré lo que me llenó. Tu amor fue el que me alcanzó. Y hoy puedo cantar y vivir. Damos la bienvenida a este su devocional, acercándonos a nuestro Señor Jesucristo, de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera y Centro de Fe y Esperanza Huasca. Les habla su servidor, Luis Jerez, me acompaña mi esposa, Nidia Gutiérrez, y mi hija Sofía Jerez. Continuamos con esta lectura diaria que tenemos de los 3 capítulos. Vamos en el libro de Isaías, ya terminando esta tercera etapa. Vimos la primera, que fue un Dios airado por la maldad. En la segunda, una etapa en la cual Dios, a través de Isaías, profetiza que van a ver un exilio para ellos. Y en esta tercera etapa vienen palabras de esperanza para este pueblo que fue rebelde. Y con el perdón de todos, veo una comparación, una similitud en lo que nuestro Señor Jesús enseñó a través de la parábola del Hijo Pródigo. Como les digo, al comienzo vemos a un Dios airado por la idolatría, por la rebeldía, porque su pueblo escogido, había decidido ser injusto, no apegarse a las ordenanzas de su Dios y olvidarse de que eran ese pueblo escogido. Es por eso que Dios toma la decisión de dar un castigo ejemplar, fuerte, en el cual mucha sangre iba a correr por esa nación. Viene la opresión por los asirios, luego vendría la opresión por Babilonia y luego vendrían los persas, siendo esto profetizado. Pero también va a venir una palabra de esperanza para esa época y para las épocas futuras. Es el momento entonces de entender para esta época qué nos quiere hablar el Señor. Y cuando leía esta parte, la lectura de Isaías 57, nos habla acerca de que el título que tiene ahí Isaías 57 es Condenación de la idolatría de Israel. Entonces, vamos a hacer una comparación, como les digo, con la parábola del Hijo Pródigo. La puedes encontrar en Lucas 15. ¿Qué pasa? Es la historia de un hijo que decide pedir su herencia. Tengamos muy en cuenta, es un hijo pidiendo y exigiéndole a su padre que le dé la parte de su herencia. ¿Para qué? Para ir a gastarla en idolatría, en su ego, en su yo, en la vanagloria, en sus deseos. El padre sencillamente no impide esto. Y comparémoslo con la historia de Isaías. Dios, guardando a su pueblo Israel, en muchas ocasiones a través de la historia, como se ha visto, guardándolo, y vemos un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, en el cual le duele la forma de actuar de su pueblo. Cómo ellos van y se postran y adoran a otros dioses, a los ídolos que están alrededor. Y en la historia del Hijo Pródigo se ve que él se va a una región apartada, a una provincia apartada, lejos de su padre. El padre hubiera podido impedir esto,
Hubiera podido decirle a sus siervos, amarren a mi hijo, no le voy a dar nada de la parte de la herencia, se me queda aquí en la casa, por su bien voy a evitarle un mal. Pero el padre decide que el hijo se vaya, a sabiendas que va a sufrir, a sabiendas que va a costarle su orgullo, va a costarle eh, su tranquilidad, su paz, pero que era necesario que esto sucediera. Y vemos cómo Dios permite que su pueblo escogido, el pueblo de Israel, tenga que pasar por algo que no se le puede desear a ninguna nación, y es el exilio, que pierda su autonomía, que pierda su democracia, que pierda su libertad y sea oprimido. Aún unos tuvieron que morir, ver hijos, huérfanos, mujeres viudas, hombres ir a la guerra y perder, otros ser llevados como esclavos. Y vemos entonces coincidencialmente en la historia del hijo pródigo lo mismo. Él se va, pero después cuando ya todo se le acaba, tiene que eh, colocar su vida al servicio del cuidado de unos cerdos. Se podría decir que está exiliado. No puede volver a la casa de su padre. Entonces viene Isaías 58 y nos enseña acerca del verdadero ayuno. Yo sé que de pronto hay muchas enseñanzas acerca del ayuno. No soy un hombre experto en eso, pero me voy a dejar guiar por lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Y me voy a concentrar en el versículo 6. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Veo ahí entonces nuevamente la parábola del hijo pródigo. Veo a ese padre amoroso, con los brazos abiertos, esperando por su hijo, esperando que su hijo se arrepienta, esperando que su hijo vuelva en sí y reconozca su maldad y se arrepiente para que vuelva hacia su padre. Y vemos entonces que hace eso el Padre. El deseo de nuestro Padre Celestial es que nuestras ligaduras sean rotas, que podamos ser libres. Hay una palabra en la escritura que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿de qué necesitamos ser libres? Y eso nos lo muestra un poco mejor el siguiente capítulo de Isaías 59. He aquí en el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Vuelve nuevamente, parábola del hijo pródigo. Este joven se va a una provincia apartada, lo más lejos que podía oír de la presencia de su padre. ¿Qué le había hecho su padre? Nada. Antes se ve un padre bondadoso cumpliéndole los caprichos y los deseos de su hijo. Lo que me pidas yo te lo voy a dar. Sé que te va a, a traer maldición, pero si es tu decisión, lo voy a permitir. Pero entonces, eso que vas a cometer nos va a apartar. No quiero saber nada de ti. No se ve en ninguna parte de la historia que este padre enviara a sus siervos. Averigüen cómo está mi hijo, qué le hace falta, qué necesita. No, es necesario que pase por la prueba. Es necesario que pase por el fuego, que sea probada esa, esa
integridad en su Hijo, hasta el extremo, hasta el extremo. Y eso mismo está haciendo Dios con su pueblo escogido, con el pueblo de Israel. Lo lleva al extremo, al exilio, a la esclavitud, a la opresión, pero también de Él viene la salvación. Y entonces es ahí el obrar de Dios. Siempre nos va a separar de Dios nuestro pecado, nuestra maldad. Pero, ¿qué nos va a acercar a Dios? Su misericordia, su bondad, su amor. Y en ese amor, entonces, Dios mismo hará que su pueblo se vuelva a Él, lo busque a Él, que se acerque a Él. Y ahí entonces está la promesa hermosa de que Él siempre está con sus brazos abiertos. Pero el pecado nos va a hacer parar. Por eso es necesario ese sincero arrepentimiento, esa limpieza de corazón, para que entonces vuelva este hijo arrepentido y su padre le dé el honor, le dé nuevamente el título de hijo y le permita gozarse en la presencia del Señor. Muchas veces le hemos fallado a Dios pensando que podemos hacer lo que queramos y Él va a permitir ciertas cosas, pero en su amor, en su misericordia, confiamos en esa esperanza de que podamos heredar lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero no debes tentar a Dios, no debes endurecer tu corazón. Si Él le has fallado, arrepiéntete. Busca acercarte más a Dios, porque siempre en la Escritura nos va a mostrar que aunque su brazo se endurezca, porque Él siempre va a reprochar la idolatría, siempre va a reprochar el pecado, la iniquidad, la maldad. Y Él nos advierte, ninguna cosa inmunda entrará en mi presencia. Es necesario que seamos limpios de corazón. Es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, creamos que Él está ahí con los brazos abiertos. Pero debe haber sinceridad, integridad y santidad en nuestros rostros, en nuestra manera de hablar, en nuestra forma de expresarnos, para que podamos recibir las promesas que vienen de Él. Damos gracias a Dios por su palabra. Oramos por aquellos que están pasando una necesidad. Oramos por todos aquellos que necesitan acercarse a Dios, que necesitan, más que una sanidad, más que una situación económica, es que Dios los respalde, que Dios esté con ellos. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Señor, necesitamos de tu bendición, necesitamos que tú ya no tengas los oídos sordos a nuestras oraciones, que tú quites, Señor, por favor, el pecado en nuestras vidas, que gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, aceptamos ese sacrificio y pedimos que nuestros pecados sean borrados y podamos acercarnos confiadamente a ti, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque así como hiciste con tu pueblo, aunque fue rebelde, siempre tuviste eh, un acto de misericordia con ellos. Le permitiste a través de los tiempos volver a ser restituida esa, esa honra que ellos necesitaban. Ya dice su palabra que ya no van a ser escuchados como los exiliados, sino que van a poder tener independencia y que más adelante van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Eso anhelamos, Señor, tu presencia en nosotros, que mientras estemos aquí en la tierra podamos caminar de la mano contigo, Señor. Ayúdanos a no separarnos de ti, Señor. Quita la rebeldía y la dureza de corazón en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno. Le recordamos eh, las reuniones los días sábados de los jóvenes a las 4:30, de los niños a las 3, las reuniones como congregación los miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos 8 de la mañana y 10 de la mañana. Estemos atentos a la palabra de Dios, a seguir los devocionales, a tener esa intimidad con el Señor a través de su palabra. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ella es la que te va a traer libertad. Te alabamos, te bendecimos
En el nombre de Jesús. Amén.